Bueno, Nanomate es una compañía, una startup, realmente, aunque ya tenemos casi 3 años y medio de vida, que lo que está posicionada es en la creación de los materiales del futuro sostenible, tanto para almacenamiento de energía como para mejora de materiales, que en el mundo que vivimos pues es la clave, ¿no? Los materiales. Un equipo de personas que es completamente diferencial, una aproximación digital completamente distinta al problema. Y lo que fabricamos aquí, lo que producimos aquí son catalizadores que nos permiten hacer unas fibras, unas nanofibras de carbono que luego dotan a los productos finales, baterías, supercondensadores, polipropilenos, papel, yesos, cemento, de unas propiedades completamente revolucionarias, ¿no? Entonces el trabajo realmente de aquí era un trabajo muy de I+D, muy de datos, muy de digital, muy de diseño de catalizador y de producto. Y ahora entramos en la fase ya industrial, ya tenemos clientes y ahora tenemos que industrializar y escalar las operaciones para suministrar a nuestros clientes los productos que les van a hacer ser diferenciales, ¿no? Pues muy pocas compañías son capaces de aguantar el pulmón financiero necesario para poder convertir el I+D en caja. Los plazos en los que tú tardas en desarrollar un catalizador pueden ser 12 meses, 14 meses. Nosotros hemos sido capaces aquí, con la aproximación de inteligencia artificial que hemos realizado en la compañía, hemos sido capaces de hacer esos catalizadores, 56 catalizadores en 3 meses, ¿vale? Que nos permiten fabricar una miríada de nanofibras con distintas propiedades que son capaces luego de suministrar esas propiedades al producto final. Entonces, por un lado, necesitábamos un partner en lo que son las infraestructuras de computación, infraestructuras para ejecutar los algoritmos, etcétera, que es Amazon Web Service, y por otro lado necesitábamos, pues un integrador, gente con conocimiento, porque necesitas que toda la compañía sea digital. Y en este caso, pues Galeo, que es nuestro director de tecnología, Juan Benavente, además les conocía y ha trabajado con ellos con muy buenos resultados, pues afortunadamente pues fue el que trajo este partnership y la verdad es que estamos encantados con el resultado, ¿no? Fijaros que partimos de un entorno en el que los investigadores están haciendo sus ensayos, estaban haciendo sus mediciones, sus caracterizaciones de sus productos en un entorno muy local en el que cada uno estaba haciendo todos los cálculos de una forma personalizada y conseguimos que todos los cálculos y todas las mediciones se hiciesen de la misma forma y llevamos todos los datos a lo que conocemos como un data lake, ¿no? Realmente yo creo que los investigadores empezaron a ver enseguida que este trabajo era útil para ellos porque les quitaba trabajo, sobre todo aparte de armonizar toda la información. Ellos realmente solo tenían que hacer las mediciones suyas en el laboratorio y luego aparecían en 24 horas todos esos caracterizaciones en un entorno de visualización común para todos, ¿no? Ese fue un poco el primer proyecto, en el que fue también el de ir un poco rompiendo la barrera entre el dato y lo que es una investigación pura, en este caso de nanofibras. En un terreno que entender lo que son las nanofibras es complejo, pero los tíos han hecho el esfuerzo, lo han entendido, se han venido a todas las charlas, se han implicado con los equipos. Todos los equipos les llamaban cuando tenían alguna duda, o sea, la implicación que ha tenido Galeo en este proyecto ha sido total, como si fueran uno más de la compañía y de hecho les hemos invitado a los offsite, les hemos invitado a los temas, a los únicos, porque forman parte de nuestra compañía y de nuestra esencia y nos han ayudado a meter eso en el kernel, ¿no? Tengo que suscribir totalmente tus palabras, realmente en el caso de Nanomate para mí ha sido una sorpresa porque es una visión. Entonces, realmente esos puentes que son los que hacen falta en Nanomate han sido muy naturales, muy sencillos y con muchísima gente dentro de la compañía tendiendo esos puentes. Un hecho muy diferencial con respecto a muchos de los proyectos en los que yo he estado trabajando y en los que hemos estado trabajando desde Galeo, ¿no? O lo haces tu trabajo así y entiendes cómo te sacas valor, y eres capaz de hacer las preguntas adecuadas a la IA generativa, si eres capaz de ser un superhombre o una supermujer, pues entonces podrás en lo que haces realmente generar ese valor diferencial. Y en ese acompañamiento no todas las compañías te acompañan. Han ido adquiriendo esos skills de forma muy rápida y se han convertido en unos profesionales híbridos en el que realmente podrían llegar a ser casi autónomos a la hora de hacer proyectos de data, ¿no? Es que esa es la clave, o sea, si realmente tú no transformas a las personas en su día a día cómo enfocan los problemas, y cuando lo ves dices, pues con este equipo me da igual hacer nanofibras como si me meto en la industria de lo que sea, es que me da igual, sé que, amén de la cohesión y tal, puedes conseguir lo que quieras, ¿vale? Y esa es la clave, la transformación de las personas, como dices.
Lo que hicimos por nuestro lado fue un proyecto muy simple, que fue montar un entorno de colaboración basado en una tecnología que se llama Databricks, en el que podemos compartir todos esos proyectos. Y los proyectos no han surgido de Galeo, han surgido de Nanomate. Todos los proyectos de inteligencia artificial que han ido surgiendo en esta segunda fase han partido de Nanomate. Nosotros de alguna forma empujábamos ese proyecto con ese primer notebook, con ese primer desarrollo, pero luego se ha ido completando por personas de Nanomate. Han empezado a utilizar conceptos como ChatGPT y han empezado a proponer toda esa serie de proyectos que en el fondo todos van orientados a una cosa, que es a optimizar el proceso de investigación de Nanomate. No encontrábamos la correlación. Oye, ¿y por qué cuando usamos esta fibra y esta, que son parecidas en las propiedades, nos dan resultados tan distintos, por ejemplo, en la carga y descarga de las baterías? ¿Por qué cuando usamos estas, que son parecidas en estos parámetros, nos da el mismo resultado en el polipropileno? Algo se nos está escapando. Claro, las medidas se nos estaban escapando, que hay muchas más medidas que hoy el mundo no mide. Y entonces, si no eres capaz de medirlas y cuando luego haces las correlaciones no las encuentras, no eres capaz de decidir qué catalizadores hago, para qué propiedades de fibras, para encontrar tal. Porque si llevo toda la vida haciendo las cosas de una manera y resulta que hay un mundo escondido, y en los materiales hay un mundo escondido, pues es que me estoy perdiendo el ser capaz de correlacionar el output con el input, con lo cual jamás voy a poder progresar. Y en nuestro caso es lo que nos diferencia de todas las empresas que se dediquen a esto en el mundo. Quitando esas primerísimas fases, al final nuestro trabajo, desde el punto de vista de Galeo y de Data, ha sido muy reactivo, porque al final ha sido tal avalancha de peticiones y de ideas nuevas y de cosas que querían hacer, que al final nosotros simplemente hemos ido dando respuesta a esas peticiones, ¿no? El catalizador, oye, pues que ponemos los medios, ponemos las ganas, ponemos el empuje, o lo Galeo nosotros, para activar esa reacción, pero son las personas, son las moléculas las que han hecho que esa reacción se produzca, ¿no? Es imparable. La reacción está en marcha, ya, la reacción ya no la paras, ¿no? Es como una pequeña bola de nieve que se fue haciendo muy grande de forma muy continua y muy constante, ¿no? Estamos pasando ahora de una fase en la que realmente nosotros estábamos evangelizando a Nanomate a una fase en la que nosotros ahora nos están empezando a llegar proyectos complejos, tenemos que empezar a estudiar. Yo ahora estoy estudiando para dar solución a estos problemas que me está planteando, en este caso, Nanomate. Van a ser más costosos en tiempo por nuestro lado, pero van a ser unos proyectos pues muy interesantes de hacer, evidentemente. Es un modelo de partnership, digamos, el que tenemos, es nuestro partner y así lo ponemos en las presentaciones y al consejo y así lo vive la gente. Probablemente facturemos algún servicio digital y nosotros no nos dedicamos pero vamos a facturar servicios digitales que van a prestar nuestra gente. El mundo de la investigación parece como muy romántico, fíjate, voy por aquí, voy por allá, pero ¿qué me estás contando? Usted lo que produce son datos. A mí me impactó una frase que dijiste en la cena de Navidad, dices, ya no somos una empresa que hace investigaciones, somos una empresa que produce datos. Los datos guían la investigación, lo que tienen que hacer las personas y para lo que nos vamos a quedar las personas exclusivamente, es para saber hacer las preguntas adecuadas. Pero la IA generativa nos da respuestas mejor que nadie, entonces, pero no hace las preguntas. Y la magia está en cómo mezclas esos mundos y eso, que esto no es un tema transaccional. Yo fíjate, te diría que eso es una característica en este caso de Galeo. Galeo es una empresa en la que no hablamos de cerrar un proyecto, de prisas por terminar un proyecto. O sea, realmente somos una empresa en la que yo creo que nos relacionamos con los clientes a través de lo que hacemos y de los productos que... Bueno, es que eso es lo que te define, tus actos y tus hechos y tu trabajo es lo que te define.